del trasplante pulmonar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por haber contado con el equipo de La Coruña para dar esta comunicación. Bueno, después de la ponencia de esta mañana, esto nos va a servir un poquito pues como una charla de repaso de conceptos, que después de comer siempre viene bien, a ver quién saca buena nota. Y bueno, un poco también os quiero dar la versión pues un poquito desde el punto de vista del cirujano, ¿no? En este caso, desde mi punto de vista de una persona que, bueno, cada vez voy menos a las extracciones, pero he hecho unas cuantas y creo que puedo hablar con cierto criterio. Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando de la donación con sistemas de preservación toracoabdominal en pacientes en asistolia? Bueno, pues estamos hablando porque, como esta mañana comentábamos, tenemos un número de pacientes en lista de espera, tanto de pulmón, riñón, hígado, corazón, y necesitamos más donantes. Entonces, bueno, esto es la consecuencia necesaria de que, obviamente, los donantes en asistolia, que ya son un pool de donantes muy importante, pues pasan a ser candidatos a poder utilizar ese corazón. Son donantes óptimos, generalmente, donantes más jóvenes, con mejores PAFIs, con unos criterios más estrictos y, por lo tanto, nos vemos en el ambiente de tener que organizar protocolos nuevos y trabajar en conjunto con un sistema al que no estábamos habituados. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Con dificultades organizativas. También, como comentábamos esta mañana, el tema de los problemas éticos, que si se clampan los troncos, que si se clampan y se cortan, que si se utiliza un NACEC, que si uso el ECMO con el recuperador. Bueno, pues hablaremos también de eso. Y luego, pues, actualmente, tanto la experiencia que tienen otros grupos a nivel americano y otros centros europeos es escasa, al igual que la nuestra. Es decir, estamos empezando, tenemos que ser críticos con nuestros resultados. Entonces, bueno, pues un breve resumen de por qué estamos hablando de la normotermia. Bueno, pues todos sabemos que al principio, como comentábamos, los resultados que se obtenían con los donantes en asistolia en extracciones súper rápidas de cara a los receptores, tanto la preservación del órgano como los resultados eran peores que cuando empezaron los compañeros del abdomen a utilizar el sistema de perfusión en normotermia para preservar los órganos abdominales. Posteriormente, los torácicos vamos y decimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos también con el pulmón? Y entonces empezamos a utilizar este mismo sistema en el abdomen y una extracción súper rápida a nivel abdominal. Y entonces empezaron, como comentábamos, las opciones de poder utilizar el corazón también en estos donantes en asistolia y, por lo tanto, coexistir tanto la normotermia abdominal como la normotermia torácica, y empezaron a salir los primeros artículos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues evidentemente sistema de asistencia, generalmente en el abdomen, ECMO. Cuando es una normotermia toracoabdominal, a preferencia de los equipos, puede ser una bomba, la CEC, o bien un sistema ECMO con un recuperador. Tenemos que ser muy cuidadosos los cirujanos torácicos en la hemostasia cuando estamos trabajando en una asistolia en la que solo hay equipo abdominal. Sin embargo, como comentaremos posteriormente, el tema de la hemostasia, cuando entran los compañeros cirujanos cardíacos, se complica un poquito más. Como comentábamos, tenemos que cortar los troncos y sanguinar al paciente. Balón aórtico que utilizamos para separar la circulación abdominal de la circulación torácica, cuando solo trabajamos con abdomen sí, cuando trabajamos con corazón y abdomen no es obligatorio. Y, por supuesto, la experiencia. Como comentábamos, el primer caso de normotermia toracoabdominal en el 2020. Estamos en mayo del 2024, acabamos de empezar.
Entonces, bueno, pues nos quedamos con esta cara, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Nos empezamos a poner nerviosos, ¿cómo? Pero que ahora los que vienen los del corazón, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo lo organizamos? Y entonces me estás diciendo que el corazón se para, vuelve a latir, vuelve otra vez el flujo al pulmón, ¿eso cómo le va a afectar? ¿Cómo va a responder el ventrículo derecho? La precarga, la poscarga, el distrés, o sea, nos empezamos a poner nerviosos. ¿Cómo va a afectar a nuestros tiempos de isquemia caliente funcional? Porque esto no tenemos ni idea. Y esto va a hacer que por salvar un órgano se desestimen otros órganos. Bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas. Esta diapositiva la voy a pasar. Como comentábamos previamente, la actual legislación española nos obliga a, una vez clampados los troncos supraórticos, una maniobra que tiene que ser rápida por parte de los servicios de cirugía cardíaca y segura. Después tenemos que cortarlos a nivel distal para que no haya ningún tipo de riesgo, se minimicen de circulación colateral. Y entonces vamos, estamos en que nos avisan que hay un donante, que esta vez, aparte de extraer el corazón en una sistolia y los órganos abdominales, tenemos un compañero de cirugía cardíaca. Y entonces lo más importante, y algo que me parece que tenemos que insistir, es que como estamos empezando, no nos vamos a salir de la receta. Vamos a intentar seguir el protocolo, porque el protocolo está, el protocolo existe y se ha escrito en coordinación con los compañeros de cirugía cardíaca, porque seguro que si todos contásemos aquí experiencias os encontraríais a compañeros de cirugía cardíaca que, pues no sé de qué me estás hablando el protocolo ANT, yo tengo el protocolo de mi hospital. Bueno, pues estos problemas surgen, no nos podemos salir del guión, el guión está por algo. Entonces, claro, existe el problema de que aquí cada uno quiere cuidar lo suyo, porque esto es la situación real de las extracciones, no nos equivoquemos. La situación real es que yo voy a por mis pulmones y quiero llevar mis mejores pulmones, pero es que no nos podemos olvidar que tampoco podemos fastidiar al que tenemos al lado. Es importante que nuestro órgano esté en las mejores condiciones, pero también el del compañero. Y ahí se nos olvida lo que comentábamos, hasta dónde podemos forzar. ¿Y quién es el guía de este acto que dice, se acabó, el corazón no vale, y aquí tenemos que empezar a trabajar los demás? En teoría es el coordinador y así lo deja claro el protocolo de la ONT. No me voy a parar en tiempos y vamos a hablar ya de lo que en teoría me han invitado a hablar, que es de resultados de qué está pasando con este tipo de receptores. ¿Qué sucede cuando a los receptores le ponemos, a los receptores pulmonares, un pulmón de una sistolia que viene de una normotermia toracoabdominal? Pues si vosotros hacéis una búsqueda en Google, posiblemente os vais a quedar más o menos como estáis ahora. O sea, es que hay muy poquito publicado. Aquí os hablo de los resultados publicados incipientes, los primeros que publicaban en Estados Unidos, en los que se recopiló este tipo de asistolias hechas desde enero del 2020 a marzo del 2022. Bueno, pues en estos años y en todo el país de los Estados Unidos se hicieron 17 pacientes. Los resultados, bueno, pues os los muestro. Similares resultados en el posoperatorio inmediato, supervivencia 90 días, porque hablamos de supervivencia 90 días, y en este caso sí destacaban que parecía que había un poquito más de disfunción primaria del injerto, o sea que parece que esos pulmones habían hecho un poquito más de edema, pero no se reflejaba en la supervivencia. Aquí tenemos otro estudio inicial que se recogió desde octubre del 2022 a abril del 2023, en el que tenemos un grupo de 8 pacientes, también Estados Unidos. Destacamos en este caso lo que os dije previamente, estamos hablando de un pool de donantes muy seleccionado, veis que la edad comprendida de los donantes era entre 18 y 39 años y la verdad es que los resultados durante el posoperatorio fueron muy buenos y solo hubo un fallecimiento por causas que no tienen que ver con una disfunción del injerto.
Es un estudio, un subestudio que hicieron con los datos del registro UNOS, en el que comparaban 22 receptores que habían recibido este tipo de pulmones con pacientes que se habían extraído de asistolias simplemente pulmonares y abdominales en las que no había corazón. En este subanálisis lo que se veía es que en realidad la diferencia no era significativa como los anteriores estudios en cuanto a supervivencia a corto plazo, y pese a que las PAFIs podían ser un poquito más bajas a las 72 horas, no mostraron mayor incidencia de complicaciones. Y ahora vamos a pararnos un poquito más en lo que son nuestros datos. Estos datos me los ha pasado la doctora Minasian, que se ha encargado de recoger los resultados de nuestro país, de qué es lo que estamos haciendo nosotros. Actualmente, posiblemente, seamos los que, entre comillas, más experiencia tenemos en este tipo de extracciones, puesto que, ¿os acordáis? 18 pacientes, 8 pacientes, 22. Bueno, hasta noviembre de 2023 nosotros recogimos 28 pacientes con normotermia toracoabdominal en los que esos pulmones fueron utilizados para hacer un trasplante. Se nos avisaron en 40 casos y la desestimación fue por sospecha de infección en 4 casos, 3 por una disminución de la PAFI, una sospecha de edema pulmonar, 1 por alteraciones macroscópicas, 1 por una mala perfusión in situ y luego por un problema de mismatch de tamaño donante-receptor. ¿Qué destacamos de estos 28 donantes? Bueno, pues estos 28 donantes eran mayoritariamente más hombres que mujeres y, como veis, la media de edad era en los donantes, se comparó con los donantes en esa misma época solo de extracciones pulmón-abdomen, de normotermia abdominal, y la media de normotermia abdominal de edad era de 59 años, sin embargo, los 28 pacientes de la normotermia toracoabdominal era de 38 años. O sea, estamos hablando de pacientes muy seleccionados. En cuanto al receptor, la verdad es que también eran receptores más jóvenes, aquellos que recibieron estos injertos. Y a mayores, también es verdad que se hizo mayor número de trasplantes bipulmonares con respecto a unipulmonares. El resto de diferencias en cuanto a talla, peso, antecedentes de tabaquismo, etcétera, etcétera, es superponible en ambos grupos. Y los resultados pues son un poquito en la línea de lo que comentábamos. A relativamente corto plazo, porque la media de seguimiento creo recordar que eran 280 días, o sea, no llega al año, los pacientes no tienen mayor índice en el objetivo primario, que era descartar el fallo primario grado 3, o sea, la incidencia de fallo primario es equiparable en ambos grupos. A mayores, los set points secundarios, que era cualquier tipo de fallo primario, días de ventilación mecánica y supervivencia, también es equiparable en ambos grupos. Y entonces vamos a intentar responder a la última pregunta, es decir, María, ¿me podrías contestar si cuando vais a estas extracciones habéis detectado que los pulmones se utilizan menos porque hacen más edema? Bueno, pues en esto que hemos analizado, estamos hablando de 40 extracciones en las que se nos avisa con normotermia toracoabdominal, en la que hemos utilizado 28, más o menos estamos en la media, es decir, tenemos un 75% de aprovechamiento, que puede ser lo que se corresponde a una asistolia normal o una muerte encefálica. El tiempo de isquemia, y esto es importante y bueno, está bien comentarlo, cuando los grupos empezaron a hacer normotermia toracoabdominal, los primeros y hasta hace poco, tú trabajabas dentro de tu hospital, es decir, los donantes eran donantes locales.
O sea, hace poco tiempo que los servicios vamos a otros hospitales donde a veces el equipo de cardíaca viene también de fuera, se trae el ECMO, a veces hospitales donde ni siquiera hay cardíaca en el propio hospital. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, obviamente, los tiempos de isquemia son menores, porque prácticamente todos los donantes eran nuestros. Esta es la gráfica de supervivencia y entonces acabo ya pues con lo que a veces pides por AliExpress y lo que te llega. Entonces, la realidad es, esto ha venido para quedarse, es una realidad. O sea, yo no estoy debatiendo si normotermia toracoabdominal sí o normotermia toracoabdominal no, porque la respuesta es clara, o sea, es sí. Problemas, tenemos que enfrentarnos a una organización. Tenemos que comunicarnos. A veces no es fácil porque, como hemos dicho, van equipos de distintos sitios a hospitales que no son los suyos y cada uno va con unos objetivos propios. Es importante que los coordinadores, en estos momentos en los que todavía estamos entre aguas, a veces intervengan cuando hay situaciones complicadas. Tenemos que analizar los resultados no a un año. Tenemos que ver lo que está pasando con estos pulmones. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Porque todos sabemos que poco a poco estos donantes de 35, 55 años, incluso para corazón, acabarán siendo de 60, de 63. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pulmones cuando estos donantes no sean donantes tan ideales, sino cuando empecemos a meter en la normotermia toracoabdominal donantes subóptimos? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. A continuación, la doctora Alejandra Romero nos hablará de la perfusión ex situ, a ver qué nos puede aportar de nuevo sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sumarme en primer lugar a los agradecimientos a la organización, en primer lugar por la organización de este excelente simposio y por invitarme a participar. Bueno, yo voy a hablar de la perfusión pulmonar ex vivo, centrándonos un poquito en si es mejor tener un programa cada uno o un programa para todos. Y luego daremos unas pinceladas de las perspectivas de futuro con esta tecnología. Bueno, esta es la situación actual del trasplante pulmonar en España, que ya nos ha comentado la doctora Elizabeth Coll. Cada vez hacemos más trasplantes, cada año nos superamos, pero a la par hay un incremento paralelo del número de pacientes que incluimos en lista de espera. Esto hace que los donantes de los que disponemos todavía no sean suficientes para cubrir las necesidades de la lista. Esto hace que todavía entre un 5 y un 10% de nuestros pacientes fallezcan o sean excluidos de la lista a la espera de un órgano. Y el principal problema que tenemos es que tan solo somos capaces de utilizar el 20% de los pulmones de nuestros donantes multiorgánicos. Y esto es así a nivel internacional. Esto se debe a que el pulmón es un órgano frágil que sufre mucho por todos los eventos que rodean al fallecimiento de los donantes. Las principales causas por las que rechazamos pulmones es por edema, por infecciones, broncoaspiraciones, tromboembolismo pulmonar masivo o prolongación de los tiempos de isquemia caliente en los pacientes en asistolia. Y es en estos pulmones en los que el ex vivo juega un papel fundamental, ya que nos permite una segunda oportunidad para reevaluar estos órganos bajo condiciones fisiológicas. No solo eso, sino que además nos permite extender los tiempos de preservación. Eso nos da más tiempo para valorar estos órganos con precisión y diagnosticar posibles problemas que puedan tener. Y además, como ha comentado el doctor Marcelo Cipel anteriormente, es una herramienta que ahora ya ha cambiado, pero se usaba como prolongación intencionada de la isquemia de los órganos antes de que tuviéramos la posibilidad de los 10 grados. Además, de cara al futuro, sin duda el ex vivo es una plataforma excepcional para administrar tratamientos que puedan no solo reparar posibles problemas del órgano, sino también optimizarlos y mejorarlos para conseguir mejores resultados tras el trasplante. En definitiva, el objetivo último es extender o ampliar el pool de donantes, mejorando la utilización de los donantes de los que ya disponemos. De hecho, en algunos centros el ex vivo ha conseguido incrementar el número de trasplantes entre un 15 y un 20%.
Esto lo hacemos básicamente gracias a una valoración normotérmica del órgano, utilizando para perfundirlo una solución hiperoncótica y una ventilación de protección pulmonar. Bueno, a día de hoy, desde el punto de vista clínico, el ex vivo se utiliza fundamentalmente para valorar los órganos y reacondicionarlos. Estamos hablando de órganos marginales que no consideramos válidos para trasplantar de forma directa. Esta fue la primera publicación, el primer ensayo clínico que demuestra que es factible y que los resultados de la valoración pulmonar ex vivo de órganos marginales y trasplante posterior ofrece resultados comparables al trasplante directo con el método de preservación habitual con donantes óptimos para trasplante. Esta publicación es del año 2011 del Grupo de Toronto, que son a día de hoy el grupo que sin duda tiene más experiencia en la preservación ex vivo de órganos, con más de 500 trasplantes procedentes de pulmones perfundidos con esta técnica. Esto es un metaanálisis publicado en el año 2019 que incluye 8 estudios publicados entre los años 2012 y 2018, un total de 1.190 pacientes trasplantados, de ellos el 15% pulmones marginales evaluados con ex vivo. Lo que vemos es que efectivamente los donantes que se valoran con ex vivo son donantes peores, con más alteraciones radiográficas, mayor carga tabáquica y peor oxigenación. Sin embargo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en los principales resultados del posoperatorio, ni en la mortalidad a 30 días ni a un año cuando los comparamos con los trasplantes convencionales. Sin embargo, si nos fijamos en los grupos que participan en este metaanálisis, la mayoría son grupos con alto volumen de ex vivos. Creo que esto no va muy bien, el puntero. Bueno, esto es un trabajo más reciente, es un análisis retrospectivo de una base de datos estadounidense en la que se incluyen la mayoría de trasplantes realizados en el país. Lo que hacen los investigadores es evaluar los trasplantes pulmonares realizados entre los años 2018 y 2022, fundamentalmente los trasplantes que se realizan tras perfusión pulmonar ex vivo, y establecen mediante un método estadístico un punto de corte de 15 trasplantes pulmonares realizados con pulmones valorados con ex vivo para dicotomizar entre grupos de bajo volumen de trasplante con ex vivo y grupos de alto volumen. Lo que concluyen es, en primer lugar, que el ex vivo es un procedimiento infrecuente, tan solo el 6% de todos los trasplantes que se realizan en este periodo, y en segundo lugar lo que ven es que los resultados del trasplante con este tipo de órganos en los centros de bajo volumen es significativamente peor al de los centros de alto volumen. Por tanto, concluyen que aumentar la experiencia con la perfusión ex vivo va de la mano con la mejora en los resultados del trasplante con este tipo de órganos. Y es que hay bastantes barreras y problemas a la hora de implementar un programa de perfusión ex vivo en un hospital. Es un procedimiento complejo que requiere experiencia y, como hemos dicho, es un procedimiento infrecuente, por lo que ganar esta experiencia no es sencillo y hay una necesidad de estar continuamente entrenándose. Además, hay dificultades para adoptar los nuevos avances que nos proponen los centros de alto volumen con más experiencia. Además, requiere una inversión económica importante porque requiere el disponer de una infraestructura dedicada, los materiales fungibles son caros, requiere de personal específico dedicado al manejo de esta tecnología, también de un espacio. En definitiva, requiere tanto de dedicación personal como de inversión de tiempo y recursos. ¿Cuál es la mejor forma de optimizar los recursos y a la vez mejorar los resultados? Pues disponer de centros de referencia o centros especializados. A este respecto os traigo este trabajo, es un ensayo clínico estadounidense gracias a un centro dedicado única y exclusivamente a la perfusión pulmonar de órganos, que es este centro llamado Lung Bioengineering. Empezaron con un centro en Maryland, con 6 quirófanos dedicados únicamente a la perfusión pulmonar ex vivo. A día de hoy tienen un segundo centro en Florida. Colaboraron con 7 hospitales a una distancia de aproximadamente 750 millas de este centro de referencia, lo que son aproximadamente unos 1.200 kilómetros.
Y bueno, como veis aquí, estos son los centros, estos son los quirófanos de los que disponen, 6 en el centro de Maryland, otros 3 en el de Florida. Se estima que son capaces de realizar unas 1.800 perfusiones de órganos al año. Sin duda, uno de los puntos fuertes es la formación del personal, que se dedica única y exclusivamente a la perfusión pulmonar, formados en el Hospital de Toronto, y además de eso cuentan con un consultor médico especializado en ex vivo y un consultor médico del Hospital de Toronto disponible para dudas, toma de decisiones, etcétera. Y para todo ello disponen de esta plataforma interactiva a la que tienen acceso todos los profesionales encargados del procedimiento y en la que pueden disponer de todas las imágenes, de vídeos en directo del procedimiento, las pruebas complementarias y un poco las estadísticas de evolución del proceso. El proceso es relativamente sencillo de contar, un poco más difícil de organizar. En cuanto el profesional encargado de la extracción del órgano ve que es un potencial candidato a perfusión pulmonar ex vivo, contacta con este centro. Si el órgano cumple los criterios de inclusión, se pone en marcha todo el entramado logístico para organizar el transporte. El personal encargado de la perfusión se dirige al centro y se transporta el órgano en preservación fría convencional. Se realiza el procedimiento y si el órgano es válido para trasplante, se empaqueta junto con un informe de la perfusión y se devuelve mediante la preservación fría al centro trasplantador. Con este proceso se evaluaron 112 donantes, de los cuales 63 de ellos, de estos órganos, fueron válidos para trasplante, un 60% de tasa de aprovechamiento. Compararon estos 63 órganos que se implantaron en 66 receptores con 49 controles contemporáneos. Y lo que vieron en este caso, a diferencia de lo que veníamos viendo en estudios anteriores, es que sí había una diferencia significativa en cuanto a la disfunción grado 3 del injerto a las 72 horas, un 24% en los pulmones de ex vivo frente a un 4% en los controles. Sin embargo, esto no tuvo una repercusión en la supervivencia al año, que fue similar entre los dos grupos. Por tanto, ¿qué ventajas nos dan los centros especializados? Bueno, pues que la experiencia y los recursos están concentrados y esto nos permite minimizar los costes sin comprometer los resultados. Además, eliminamos las barreras y expandimos esta tecnología también a aquellos centros que no pueden logísticamente disponer de un programa de ex vivo. Y por último, pues bueno, nos da bastante experiencia como para poder en el futuro trasladar esta tecnología de una meramente de evaluación a una plataforma terapéutica o de optimización de órganos. Bueno, y a este respecto, ¿a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde nos quiere llevar la perfusión pulmonar ex vivo? ¿A dónde pretendemos llegar con ella? Pues sin duda al tratamiento y mejora de la calidad de los órganos. Voy a dar algunas pinceladas de experiencias fundamentalmente del grupo de Toronto, que son sin duda los que llevan la cabeza con respecto a esto. En primer lugar, el tratamiento con fibrinolíticos de pacientes o de pulmones, con tromboembolismo pulmonar masivo. Esto se realiza desde el punto de vista clínico, es sencillo, simplemente con perfusiones con tiempos habituales de entre 4 y 6 horas. Administramos los fibrinolíticos a la solución de perfusión y lo que vemos es que hay una mejoría de los parámetros hemodinámicos y una mejoría de la función del órgano. Desde el punto de vista preclínico, pues ha habido ensayos clínicos con antibióticos de amplio espectro en pulmones con neumonías. Como veis aquí son perfusiones un poquito más largas, en torno a 12 horas, pero sí que han demostrado reducir la carga bacteriana, los niveles de endotoxinas y mejorar la función pulmonar. Yendo un poquito más allá, los tratamientos que pretenden erradicar virus, en este caso es un dispositivo de luz ultravioleta diseñado también por el Hospital de Toronto, que se integra, como veis aquí, en el circuito de cánulas del ex vivo, y lo que pretenden con esto es inactivar o erradicar el virus de la hepatitis C. Los resultados han sido buenos, logrando disminuir significativamente el virus C, pero no han logrado evitar la transmisión del virus al receptor. También se está investigando acerca de la posibilidad de erradicar el citomegalovirus, que si bien
No es una contraindicación para el trasplante, sí que tiene una repercusión importante, fundamentalmente en receptores seronegativos que reciben órganos seropositivos. Esto lo hacen con una toxina de fusión que se internaliza en el CMV latente y provoca su apoptosis. Han demostrado que es un procedimiento seguro y que disminuye el número de reactivaciones del virus. Por último, bastante interesante también, la conversión de grupo, de pulmones del grupo A pulmones del grupo 0, mediante la adición de estas dos enzimas que veis aquí a la solución de perfusión del ex vivo. En este caso no solo realizan el tratamiento con estas enzimas, sino que después hacen un test de provocación y, como veis aquí, en los órganos que han sido tratados con las enzimas añaden anticuerpos circulantes a la solución de perfusión. Estos anticuerpos en los pulmones tratados que se juntan con los antígenos del pulmón. Hay multitud de estudios experimentales con multitud de tratamientos en los que no vamos a entrar, pero sin duda pues, es un campo infinito. Bueno, por último, ya lo ha comentado el doctor Zippel, el ex vivo también nos da la posibilidad de mantener los órganos estables durante largos periodos de tiempo, en este caso, alternando con la preservación a 10 grados, son capaces de mantener el pulmón en unas condiciones excelentes durante 3 días, implantándolo con buenos resultados. Y bueno, poco más. El futuro del ex vivo pues probablemente pase por conseguir mejorar las condiciones fisiológicas en el dispositivo, consiguiendo mantener los pulmones estables durante días o incluso semanas. Esto nos permitiría administrar tratamientos y, pues bueno, al final con los diagnósticos rápidos que se espera obtener con la inteligencia artificial, lo ideal sería mantener los pulmones durante un tiempo, que la propia máquina te dijera si el órgano es bueno, no y por qué, si no lo es, qué tratamiento le tienes que administrar y después de administrar el tratamiento que te diga si ese órgano se ha recuperado, se ha rehabilitado y es óptimo para trasplantar. Y, bueno, pues al margen de los centros especializados, ¿por qué no tener centros dedicados a la ingeniería genética de órganos? Y eso es todo. Gracias, Alejandra. Coming next.